Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias que usted podrá leer mañana en la crónica de hoy. Vamos a los titulares. Propone Navarrete Prida impedir ingreso de celulares a los penales. Anuncia Sánchez Cordero revisión de órganos de transparencia. Legalizar la amapola medicinal puede terminar con la violencia, opina el secretario de la Defensa. El Nobel de la Paz a luchadores contra la violencia sexual como estrategia y arma de guerra. Ya son monumento artístico los acervos personal y bibliográfico de Octavio Paz. Estos son los detalles de la información. Se compran inhibidores de señal de celulares para penales, pero algo está pasando porque no los ponen a funcionar, dice Navarrete Prida. Y el jefe de gobierno, José Ramón Amieva, revela que los cambian de orientación y así bloquean otras zonas, menos los reclusorios. Amy Arriaga con la información. Alfonso Navarrete Prida, secretario de Gobernación, explicó la inoperancia del bloqueo de celulares en los penales del país, que ha permitido las cerca de 4 millones de llamadas extorsivas al año, al decir que evidentemente no lo están poniendo a funcionar. Propuso que habría que tomar medidas adicionales como son los arcos de revisión para evitar que persona alguna entre con este tipo de aparatos a los centros penitenciarios. El titular de Segov descartó que la extorsión telefónica desde las cárceles se deba a una sola causa, como la corrupción en los penales. Yo creo que los temas delincuenciales son bien complejos, pero si ya existe la instrucción de equipos bloqueadores, algo está pasando que no se están poniendo a funcionar. En el marco de la 24ª Reunión Nacional del Grupo de Planeación y Análisis Estratégico contra el Secuestro, aseguró que en el mes de agosto de este año el secuestro se redujo un 54%, en comparación con el máximo histórico registrado en 2013, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esto es algo muy positivo, es decir, hay una política pública que funcionó y que ofrece resultados que se miden y que se evalúan todos los días y se tiene registro pleno, resaltó Navarrete Prida. En ese sentido, se pronunció por cambiar este modelo que está dando resultados evidentes y pidió reflexionar sobre priorizar la reinserción social de quien cometió un delito por encima de cómo se integra a la sociedad la víctima de secuestro. A nivel local, José Ramón Amieva, jefe de gobierno de la Ciudad de México, admitió que los inhibidores de señal de los reclusorios en algunas ocasiones son reorientados a fin de bloquear celulares de zonas como Santa Fe y permitir la señal telefónica dentro de la cárcel, o bien se suspende su función con otros aparatos. Amieva Galpez se comprometió a reforzar la seguridad en las aduanas de los reclusorios porque ningún reo debe de tener acceso a un teléfono celular. Abundó que la orientación de los inhibidores de señal tiene que ser muy precisa. Estamos en constante vigilancia de estos inhibidores porque alguien de manera intencionada reorienta mal las antenas o les ponen ciertos dispositivos para que no se den. Para Crónica TV, Amy Arriaga. La designada secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, anunció que la próxima administración federal someterá a revisión las instituciones de transparencia y rendición de cuentas, incluidos los órganos autónomos. Señaló que existe una burocracia que no ha dado los resultados que se esperaban. Afirmó que las acciones relativas al gobierno abierto han atendido la forma, no el fondo del problema. Y así se crean órganos de vigilancia, auditoría y contraloría y se elaboran múltiples bases de datos, pero ojo, dijo, no necesariamente relacionados entre sí y tampoco de acceso al ciudadano. En cuanto a la corrupción, dijo que el gobierno ha diluido su responsabilidad pasando a manos de ciudadanos acciones de combate que le corresponde desarrollar a la autoridad. El general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional, dijo que la legalización de la amapola para usos científicos y medicinales es una propuesta correcta y podría ser una salida al problema de la violencia. Añadió que este tema tendrá que debatirse porque ya está en la mesa e insistió en que puede ser una salida al problema de la violencia en nuestro país. Aquí lo único que se debe de tratar es la seguridad de los campesinos, que ya no van a vender a los delincuentes sino al gobierno para hacer la morfina que se usa para atender el dolor de los pacientes, dijo el general. El Nobel de la Paz fue asignado a 2 luchadores contra la violación y la violencia sexual como arma de guerra.
El médico congoleño Denis Mukwege y la activista de nacionalidad iraquí Nadia Murad fueron galardonados con el Premio Nobel de la Paz 2018 por sus esfuerzos para acabar con la violencia sexual usada como arma de guerra. Mukwege ha pasado gran parte de su vida adulta ayudando a las víctimas de violencia sexual en la República Democrática del Congo. El doctor y su equipo han tratado a miles de víctimas de estas agresiones. Nadia Murad, por su parte, es testigo de los abusos que se han cometido contra ella y otras mujeres. Destaca por su valentía al ser capaz de relatar sus propios sufrimientos y hablar en nombre de otras víctimas. La galardonada activista de derechos humanos iraquí es una de las aproximadamente 3.000 niñas y mujeres yazidíes que fueron víctimas de violaciones y otros abusos por parte del grupo yihadista Estado Islámico. El anuncio es uno de los más esperados en esta edición de los Nobel, que no contó con su premio más prestigioso, el de literatura, aplazado un año a causa de un escándalo sexual que sacudió a la academia. Tras el Premio de la Paz, el único que se entrega en Oslo, el Nobel de Economía clausurará la edición 2018 el lunes próximo. Los bienes que constituyen el acervo personal y bibliográfico de Octavio Paz fueron declarados monumento artístico. El acuerdo correspondiente apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación. El documento precisa que la declaratoria abarca la totalidad de bienes en cualquier formato o soporte, consistente en papeles, documentos y correspondencia privada, así como manuscritos y mecanuscritos de sus poemas, ensayos, artículos periodísticos, traducciones, fotografías y archivo bibliográfico. Este es el comentario de Carlos Matute. En mi crónica de esta semana me refiero a la marcha del 2 de octubre que recuerda la matanza de estudiantes hace 50 años. ¿En qué sentido? La vinculo con el combate a la corrupción, la defensa de los derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas. ¿En qué sentido? Que estas actividades son desarrolladas por órganos autónomos constitucionales o aquellos que gozan autonomía, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o la Auditoría Superior de la Federación. Y entonces, estoy convencido que no hay defensa de las autonomías que no esté orientada a el respeto de los derechos humanos. Es más, aquel que no ejerce plenamente su autonomía viola en forma indirecta los derechos humanos. Por lo tanto, todo aquel que ataca a las autonomías que hemos conseguido en los últimos 20 años se asemeja a ese personaje autoritario, a este presidente que amenaza, que busca parar la manifestación libre de las ideas y provoca, directa o indirectamente, lo que pasó en 1968. Quien ataca a las autonomías constitucionales no se distingue mucho de Díaz Ordaz. Los invito a leer mi artículo de esta semana en la crónica de hoy. Soy Carlos Matute. Santiago Nieto, designado titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, dijo que la PGR debe explicar por qué no ha recibido información de la Fiscalía de Brasil sobre el caso Odebrecht. Advirtió que no se puede responsabilizar a las autoridades brasileñas sin conocer en qué términos fue planteada la solicitud de información. El pasado lunes, el subprocurador Felipe Muñoz dijo que la Fiscalía brasileña no ha aportado datos relacionados con la investigación sobre enriquecimiento ilícito y cohecho. Un centenar de pobladores de Santa María Asunción, en Tulancingo, Hidalgo, linchó a 3 hombres por el presunto robo a una casa. La Procuraduría de Justicia Estatal confirmó que los presuntos ladrones fueron golpeados hasta que perdieron la vida y la camioneta en que se transportaban fue incendiada. De agosto a la fecha, en esa entidad han ocurrido 4 linchamientos. Detalles de esta información usted podrá hallarlos en Crónica Hidalgo. Mala noticia para América Latina. El Banco Mundial redujo más de la mitad sus pronósticos de crecimiento para esta región.
El Banco Mundial rebajó hoy a más de la mitad las previsiones de crecimiento económico para América Latina. Según la estimación, el continente latino crecerá un 0,6% en 2018 y un 1,6% en 2019. Hace 6 meses, las previsiones del organismo para la región eran de una expansión del 1,7% y de 2,3% en 2019. Según el Banco Mundial, las turbulencias del mercado en Argentina, la desaceleración de la expansión de Brasil y el deterioro continuo de la situación en Venezuela son las principales causas de la ralentización económica. A ello hay que sumar un entorno menos favorable para la región. En el lado positivo de la balanza, los expertos destacan el repunte de los precios de las materias primas y la fortaleza de la demanda de China, factores que impulsan el crecimiento en Colombia, Perú y Chile. Igualmente, las perspectivas también son positivas en México y Centroamérica. Entre los desafíos, el Banco Mundial señala la normalización de la política económica en Estados Unidos, el fortalecimiento del dólar, la depreciación de la mayoría de las monedas emergentes y las tensiones comerciales. El B20, el encuentro de empresarios considerado antesala de la cumbre del G20, defendió el multilateralismo y la integración comercial internacional. Con una defensa del multilateralismo y llamadas a los gobiernos hacia una mayor integración comercial internacional, inició en Buenos Aires la cumbre del B20, el grupo de afinidad de los empresarios del G20. La reunión del Business 20 cuenta con la participación de más de 1.800 representantes empresariales, algo que desde la organización atribuyeron al apoyo de este sector al actual gobierno argentino. En la apertura del evento, el jefe de gabinete de Argentina, Marcos Peña, mostró su convicción de que el camino es la integración y el acuerdo internacional para lograr un desarrollo sostenible a largo plazo. Además, expresó que el panorama internacional que hallaron a su llegada al poder en 2015 era distinto al actual. Entendemos que estamos viviendo un momento en el que la globalización está viviendo muchos debates y desafíos, y en donde desde una perspectiva política muchos tienen dudas acerca de si se les está considerando o no. El director de la Organización Mundial del Comercio, Roberto Acevedo, tildó de justas las peticiones para que el organismo se actualice, conocedor de que la reforma de la OMC es de lo que se quiere hablar en el marco del G20. Tenemos varios grupos hablando del comercio electrónico y pymes y el rol de las mujeres, todo ello de una manera más dinámica y específica. El ministro argentino de Economía, Nicolás Duhovne, ensalzó la importancia del G20 en momentos difíciles por su flexibilidad para tratar asuntos actualmente en discusión como la tributación digital o los criptoactivos. Los grupos de afinidad creados suponen un puente para este grupo que era muy técnico en los asuntos financieros en un principio, y en los malos tiempos el grupo presenta una base muy importante. El encuentro del grupo de afinidad, de 2 días de duración, terminará con la elaboración y la entrega al presidente argentino Mauricio Macri de un documento de recomendaciones y conclusiones de las asociaciones empresariales de cara a la cumbre final de líderes del G20, que tendrá lugar a final de año en el marco de la presidencia argentina del grupo. Este es el comentario de Rafael Cardona. Bueno, pues ha terminado la semana, y yo diría quizás mucho más de la semana, de actos conmemorativos y de memoria y de reflexión y de análisis y balance sobre lo que significó en la historia de México el movimiento estudiantil de 1968, cuyo nombre ya quedó inscrito en los muros de honor con las letras de oro, tanto en la Cámara de los Diputados federales como del Senado de la República y, bueno, eso ya desde tiempo atrás, en el Congreso de la Ciudad de México. Todo ha sido memoria y yo diría un tanto de exageración. Si bien el movimiento en sí no tuvo ninguna repercusión, lo que tuvo repercusión fue la manera como terminó el movimiento. Quiero decir, las aportaciones supuestamente democráticas que el movimiento tuvo no son tan importantes porque no planteaba renovaciones democráticas, sino simples exigencias, yo diría, pueriles, como quitar a un jefe de policía o retirar un delito del Código Penal o la libertad de los presos políticos de entonces. Pero la represión excesiva e ilegal
del movimiento fue lo que tuvo repercusiones. No es un movimiento que haya triunfado por sus exigencias, es un movimiento que triunfó por la forma como fue reprimido. Y en esas condiciones sí cabe la explicación que ahora da y la promesa que ahora hace el futuro presidente de la República, no volver a utilizar la fuerza total del ejército en contra de un movimiento social. O como él dijo, no permitir nunca más que el ejército masacre al pueblo. Tampoco en aquella ocasión masacró al pueblo. El pueblo era mucho más. Y este es el humor en el cartón de Frick. En materia de buen gobierno es menester un genuino equilibrio en la justicia. Veamos la foto del día. Después de 2 fugas y el hallazgo de celdas de lujo, en el penal de Culiacán ya funcionan 2 módulos especiales para albergar a presos federales de alta peligrosidad. Se acabó por fin la posibilidad de ocultar riquezas en Suiza. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. El cáncer de mama es el más frecuente en mujeres. Una detección temprana podría ayudar a la prevención crónica por la sensibilización sobre el cáncer de mama. México es grande por su gente. Con el premio Crónica, cada año honramos a los mexicanos que lo enaltecen. Ahora en Cultura, felicitamos a la soprano María Catzaraba por ser una de las cantantes de ópera más reconocidas a nivel mundial. Felicidades a los ganadores del premio Crónica. Terminó en Suiza la era del más hermético secreto bancario. La Administración Federal de Impuestos informó que comenzará a compartir de manera automática datos de clientes bancarios con autoridades fiscales de otros países. De hecho, a finales de septiembre, transmitió a las autoridades fiscales de una docena de países datos de 2 millones de cuentas bancarias. El intercambio inicial es con países de la Unión Europea, más otras 9 jurisdicciones, entre estas Australia, Canadá, Islandia, Japón, Noruega y Corea del Sur. De este modo quedarán atrás los días en que profesionales europeos y millonarios de todo el mundo podían ocultar riquezas bien o mal habidas. India comprará a Rusia misiles antiaéreos. Ya cerraron el acuerdo correspondiente. El presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi alcanzaron este viernes un acuerdo en Nueva Delhi para la compra de misiles antiaéreos S-400 de fabricación rusa, a pesar de las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones al país que adquiera armamento de Rusia. La firma del contrato de misiles antiaéreos, valorado en unos 5.000 millones de dólares, según la parte rusa, llega entre las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos a las compras de armamento a Rusia. Ambas naciones se felicitaron por el progreso significativo alcanzado en varios proyectos de cooperación militar técnica y reconocieron el giro positivo hacia la investigación y la creación conjunta de equipamiento de defensa. Putin y Modi firmaron durante el encuentro 8 memorándum de entendimiento en materias como la cooperación entre los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países, el desarrollo de misiones espaciales, así como la creación de infraestructuras, entre otros. Ambas naciones han decidido aumentar a 30.000 millones de dólares la inversión en ambos sentidos antes de 2025, dijo Putin. El mandatario ruso también destacó que durante la reunión bilateral se ha tratado en profundidad el desarrollo de proyectos de energía nuclear con fines pacíficos, antes de afirmar que el país euroasiático tiene previsto construir 12 centrales en las próximas 2 décadas en la India. Modi destacó por su parte las relaciones inigualables entre su nación y el Kremlin, a las que la India da una prioridad absoluta en un mundo cambiante. Este Trazos y Renglones está dedicado al poeta César Dávila Andrade, porque este 5 de octubre Ecuador celebra 100 años de su natalicio. En 1918 vio el nacimiento de César Dávila Andrade, poeta del existencialismo o, como le decían sus amigos, el fakir. La poesía del ecuatoriano suele debatirse entre aquello, el acto de existir, y el gran vacío, es decir, en el ser y la nada.
para abordar la existencia hecho mano del misticismo, creencias indígenas, budismo zen, yoga, teosofía, misterios griegos, cristianismo heterodoxo y agnosticismo. Desarrolló la idea de que la existencia se manifiesta a través de la cotidianidad, la condición humana y la convivencia con los hombres. En resumen, el universo está en el centro del ser, de ahí que su poesía sea tanto universal como humana. El hombre busca el origen, el conocimiento y la poesía. Anhela la disolución del yo y la reintegración a la unidad original. Por ese motivo, el también cuentista y ensayista menosprecia la búsqueda de la eternidad, trascendencia, historia o herencia, impulsada por una necesidad insatisfecha y vida individual. En cambio, halla grandeza en la efemeridad y cosas insignificantes. Dávila Andrade suele mostrar una visión autodestructiva de la vida. Es una experiencia desgarradora y desesperada, desde el nacimiento y el exilio hasta el doloroso intento de asir la existencia con la poesía. El dolor permite cobrar conciencia de la desgracia, pero también de estar vivo y ser único. Según el ecuatoriano, la poesía es el dolor más antiguo, porque es vestigio de la batalla por sobrevivir y del conocimiento sagrado. Él entendía el acto de poetizar como una exploración por el laberinto interno y del diario vivir. Por ello trabajaba en velar y racionalizar emociones, sentimientos y percepciones para colocarlos en el verso como experiencia. Para el fakir, la poesía es necesidad y acto terrible. En el poema Profesión de Fe, compara la poesía con el Big Bang. Basta la voluntad del poema para que el conocimiento explote y en ese instante poesía y realidad se confundan. El resultado del choque es que la materia se moldea según la imaginación y la palabra. Antes de suicidarse, César Dávila concluyó sus dudas existencialistas con una frase: «Nunca estamos verdaderamente solos si vivimos dentro de un mismo corazón». Hasta el siguiente viernes. Esto fue Trazos y Renglones. Paco Ignacio Taibo II ya dijo sí a su designación como director del Fondo de Cultura Económica. El escritor Paco Ignacio Taibo II dio a conocer que aceptó la invitación del presidente electo Andrés Manuel López Obrador de encabezar el Fondo de Cultura Económica a partir del 1 de diciembre próximo. Hice una serie de proposiciones, tuvimos una reunión, conversamos, estamos de acuerdo totalmente. Andrés va a anunciar muy pronto la situación en la que empezaré a dirigir el fondo. Creo que va a ser muy interesante. No tengo en las manos ninguna preparación. Tengo que ponerme a estudiar toda la estructura del libro relacionada con el aparato del Estado, la situación económica de la empresa, la política editorial hasta ahora, la situación de los trabajadores, el impacto de las publicaciones del fondo entre la gente. El autor precisó que no renunciará a su vida como escritor ni a los trabajos de formación que desempeña en el partido Morena. El mezcal y el tequila triunfan en Londres como bebidas de muy alta calidad. El Festival del Tequila y del Mezcal, considerado el más grande de Europa, se celebrará por 5º año consecutivo en Londres, con más de 50 marcas. Decenas de personas disfrutaron de la inauguración del evento, que se realiza del 5 al 7 de octubre con la asistencia de los mejores bartenders, que preparan la clásica margarita y otros cócteles. Para el fundador y director del festival, Eduardo Gómez, la idea es educar al consumidor de beber el tequila poco a poco y no de golpe. Durante 3 días, los representantes de las marcas más exclusivas explicarán las diferencias entre el blanco, añejo y reposado. El mezcal se ha posicionado como una bebida premium, artesanal y gourmet. En bares de Londres, un cóctel preparado con tequila o mezcal tiene un costo de $22 cada uno. En el evento, los representantes de las marcas explicarán a los asistentes las propiedades de las bebidas mexicanas con sus notas cítricas, caramelo, vainilla y tonos de madera. El festival es una galería a orillas del río Támesis. Promueve este año diseño mexicano contemporáneo, textiles y fotografía en la exposición Casa de México. Llegamos al final. Saludos a Ana María Montiel, Raúl Rea, Manuel Ovalle, Fer Castro, Javier Frías, Fernando Pastén López, Eric RM, Marco González y Yolanda Elizabeth Ramírez Arellano. Muchas gracias, disfruten su fin de semana. Hasta el lunes a las 21:30.
Soy Aurelio Ramos, muy buenas noches.